Los relojes del Ford Falcon, estos, el que mide temperatura y el que mide nivel de combustible, dejan de funcionar con frecuencia y el principal problema por el que dejan de hacerlo es que tienen sus terminales sulfatados. Eso lo vemos al voltear el tablero y ver que en la parte posterior están estos 4 tornillos totalmente oxidados. Entonces lo primero que vamos a hacer es aflojar estos 4 terminales. Entonces sacamos hacia adelante los relojes una vez que sacamos las 4 tuercas y vamos a limpiar todo resto de suciedad, de óxido de sus terminales, de las tuercas y de la placa. Luego vamos a sacar esta resistencia, va a presión, tiene 3 patas y esto es una resistencia encargada de reducir la corriente que llega a los relojes. Estos relojes no trabajan con 12 volts, sino con una corriente mucho menor. Y de eso se encarga esta resistencia. Por este terminal le llegan los 12 volts y por el terminal central salen los 3 volts con los que trabaja este reloj. Una vez que tenemos las puntas de los terminales completamente limpias y luego de aplicarles un poco de WD-40, vamos a colocarlo nuevamente a presión en el tablero. Vamos a medir el voltaje que tengan estos relojes y el voltaje que nos esté otorgando esta resistencia. Colocamos los terminales en el tester. Vamos a colocar el negro en el común y al rojo en el terminal central de nuestro tester. Luego, para medir, vamos a colocarlo en DCB20, que es para medir voltaje. Ponemos el auto en contacto y agarramos nuestro terminal negro, el que sale de COM, y lo vamos a apoyar sobre la carcasa de la resistencia. Al terminal rojo lo vamos a aplicar sobre el primer terminal, aquel que le llega la corriente de 12 volts de la batería a esta resistencia. Ahora vemos que tenemos unos 1166, que serían, bueno, los casi 12 volts que está otorgando en este momento la batería. ¿Cómo metimos la corriente reducida que sale de la resistencia? Con el auto en contacto y el tester en la función DCB20 vamos con el terminal negro a la carcasa y con el terminal rojo a la pata central y nos da una lectura ahí de 2,6, que es la corriente correcta, quiere decir que están dando bien. Nivel de combustible en la parte superior y el reloj de temperatura en la parte inferior. Ahora, para medir el voltaje del reloj de nivel de combustible, vamos a posicionar el terminal negro del tester sobre la carcasa de la resistencia y al terminal rojo sobre el tornillo izquierdo del reloj de nivel de combustible. Negro sobre la carcasa de la resistencia y al rojo sobre el tornillo izquierdo del nivel de nafta. Y con el tablero conectado nos tienen que dar entre 2,5 y 3 volts. Y para medir el reloj de temperatura es parecido, pero se cambia la posición de los tornillos. Fijémonos, ponemos el terminal negativo sobre la carcasa de la resistencia y el terminal rojo lo ponemos sobre el tornillo derecho del reloj de temperatura. Nuevamente el negro en la carcasa de la resistencia y ahora vamos al tornillo derecho. Y ahí nos tienen que dar nuevamente 2,5 a 3 volts. Si nosotros quisiéramos ahora saber si los relojes tienen continuidad, ponemos nuestro tester en la función continuidad, que es esta función en la que si hacen contacto las dos pinzas del tester suena. Vamos a ver si nuestro bobinado de cada uno de los relojes no está cortado. Para comprobar si el bobinado no está cortado se hace lo siguiente: apoyamos uno de los terminales en uno de los tornillos y el otro en el otro. Nuevamente tenemos pitido, quiere decir que ese reloj no está cortado, y vamos al otro y también tenemos pitido, quiere decir que cualquiera de nuestros dos relojes está con el bobinado completo. Así que esta sería la forma sencilla de probar si nuestros relojes del tablero están operativos y descubrir alguna de las fallas posibles que podemos llegar a tener, y más que seguro que limpiando la suciedad del tablero vamos a volver a tener trabajando correctamente a nuestros relojes del Falcon. Un abrazo y muchas gracias por haber visto el video.